Bien, mis hermanos, continuamos entonces con nuestro libro de Éxodo. Y hoy vamos a estudiar desde el versículo 10 hasta finalizar el libro, el capítulo del Éxodo 4. Éxodo capítulo 4, desde el 10 hasta que se finaliza el capítulo. El título que he puesto al estudio es La soberanía de Dios en la consagración de su siervo. La soberanía de Dios en la consagración de su siervo. Les pido que por favor ubiquemos Éxodo 4, 10, 17 y voy a leer entonces para ustedes. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: Ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Nos vamos, hermanos, a enfocar en esta porción en el versículo 10. El versículo 10 dice lo siguiente: Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Aquí, hermanos, vamos a ver entonces un contraste. El contraste es que noten ustedes cómo Moisés le habla al Señor y le dice que él no está capacitado, que él no tiene las habilidades, que él no es elocuente. Veamos el contraste. Vamos por favor a Hechos, capítulo 7, versículo 17 al 28. Pero leeré desde más antes, permítame, yo leo para ustedes. Hechos 7, 17 y 28 para que lo tengan ustedes en sus notas, pero quisiera referenciar solamente el versículo 22. Dice el texto: y fue enseñado Moisés. Estamos hablando de cuando en sus primeros 40 años, en los primeros 40 años de Moisés, que dice Hechos 7, del 17 al 28, me referiré solamente al versículo 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. ¿Y qué más dice? Y era poderoso en sus palabras y obras. Versículo 23, para que podamos ver qué sentía Moisés al verse así, con ese privilegio. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón, cuando cumplió 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos. Así que consideraba, siendo él educado con los egipcios, consideraba a sus hermanos hebreos como sus hermanos. Sigamos leyendo. Los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. ¿Vieron ustedes el contraste cuando tenía 40 años? Él consideraba que con todas estas títulos y formas en las que él tenía, porque estaba como hijo del faraón, con la educación que recibió, entonces era fácil que sus hermanos consideraran que la libertad del pueblo era por mano de él. Pero falló. Así no era como el Señor estaba buscando entonces la libertad de su pueblo. Luego,
En el versículo 10 del capítulo 4, notan ustedes que Moisés aquí ya no es tan valiente en sí mismo y se valora más de lo que debería ser para hacer semejante tarea. Él aquí ahora dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. ¿Cuántos años tenía aquí Moisés? 80 años. Así que pasaron 40 años de trabajos del Señor con Moisés en el desierto. ¿Qué clase de hombre tenemos ahora? Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Noten ustedes la evaluación que hace Moisés de sí mismo. Él dice: yo no soy capaz de ir a hacer semejante tarea que usted me está pidiendo, que vaya hasta Egipto y saque un pueblo. Si yo conozco a Faraón, sé lo malo que es el Faraón, no voy a hacer eso. ¿Qué respuesta le da entonces el Señor a Moisés? Pensaría uno entonces que la respuesta que le daría el Señor es: ah, no, como usted tiene problemas de elocuencia, mágicamente ya ahora se lo cuente y vaya. Pues no. Versículo 11. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Notan ustedes que el Señor no le dice: ay, sí, Moisés, usted tiene razón. No le está diciendo eso. No le está diciendo tampoco: para que no tenga ese problema de elocuencia, ahora yo le voy a dar a usted la habilidad para que sea elocuente. Tampoco le está diciendo eso. Le está diciendo que Él sabe que es así, porque Él mismo lo creó así. Él hace al ciego, Él hace al sordo, Él hace al mudo. Él mismo lo creó así. Y esto nos recuerda, hermanos, algo que también sucedió más adelante en Juan capítulo 9, versículo 3. Juan capítulo 9, versículo 3, dice lo siguiente: respondiendo Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así es como entonces esta verdad también se conocía en la época de Jesús, y era claro que el Señor crea al sordo, al ciego, al mudo. Él es el que se encarga de manera activa, así lo hace Él. ¿Por qué? Por la respuesta que nos da el mismo Señor: sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Así las cosas, el Señor escoge entonces a Moisés y lo envía a una misión imposible de hacer para un ser humano común y corriente. Se necesita entonces el acompañamiento del Señor. Les pido que por favor sigamos leyendo. Versículo 12. Ahora pues ve. Y noten ustedes lo que el Señor le dice. El Señor le dice como solución, gracias mi hermano, el Señor le da como solución algo. Y le dice: yo sé que no es elocuente, yo sé que no es fácil de palabra, yo lo sé, yo mismo los creé así. El Señor lo que está diciendo ahora es, dice, la solución es la siguiente: ahora pues ve, yo estaré con tu boca. Lo que dice el Señor ahí es que Él va a acompañar entonces a Moisés para que lo que diga va a ser respaldado por el Señor. Esto sucede, hermanos, o nos recuerda mucho cuando tenemos la oportunidad de presentar el Evangelio y cuando empezamos a evaluarnos a nosotros mismos, decimos: yo no soy capaz, yo no tengo la habilidad, yo no puedo decir esto o yo no puedo decir aquello. Entonces, al ver nosotros descalificados, pues entonces no hacemos la labor a la que hemos sido llamados. Pero sigamos entonces avanzando, mis hermanos. Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Notan ustedes que el Señor, a pesar de haberle explicado a Moisés y a pesar de decirle: tranquilo, usted puede ir, que yo voy con usted, usted no va solo, yo voy con usted. Y a pesar de eso, Moisés le dice: a pesar de eso, no voy, a pesar de eso, no estoy tranquilo. Sigamos leyendo. Con toda la razón el Señor se enoja. Dice: entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Quisiera hacer aquí, mis hermanos, un paralelo con el Nuevo Testamento.
¿Notan ustedes, hermanos, que cuando uno se califica o empieza uno a mirar habilidades, uno se ve insuficiente muchas veces para hacer la presentación del Evangelio? El Señor le dice a Moisés, tranquilo, yo voy a estar contigo. Vaya donde sus hermanos y dé mi mensaje. Vaya que yo estoy con usted. Ese mismo mensaje en Éxodo, ¿dónde más lo podemos encontrar? En el Nuevo Testamento, pero para la iglesia. Vamos, mis hermanos, a Mateo, capítulo 10, versículo 20. Mateo, capítulo 10, versículo 20. En Mateo 10, versículo 20, vemos la misma situación. Vemos entonces en el Nuevo Testamento que la iglesia se le envía al mundo como Moisés se envía a Egipto, a la iglesia se envía al mundo a que entregue un mensaje. La iglesia entonces debe saber algo, lo que dice Mateo 10:20, que es lo mismo que se le dijo a Moisés. Leo para ustedes Mateo 10:20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Noten ustedes, hermanos, que el mismo Señor le dice a la iglesia, nos dice a nosotros, que podemos ir a presentar el Evangelio porque Él está con nosotros, porque el Espíritu Santo está con la iglesia, para que hablen del Evangelio. El mismo mensaje que el Señor le da a Moisés, vaya porque yo estoy contigo. Sigamos avanzando, mis hermanos. Pensaría uno entonces en este punto que el Espíritu Santo está con el creyente, pero entonces el creyente, cuando llegue el momento de presentar el Evangelio, ¿cómo lo ha de presentar? Juan, capítulo 14, versículo 26. Veamos el contexto del paralelo con Éxodo. En Éxodo vimos entonces que hay un mensaje claro. El Señor le dice, vaya a Egipto y diga esto. A la iglesia se le dice, el Señor manda un mensaje y le dice a la iglesia, vaya con este mensaje del Evangelio y vaya al mundo y diga esto. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero ¿cómo vamos a recordar cada uno de nosotros si no tenemos el espacio para la lectura de la Escritura, para memorizar los versículos, para ingresar a la escuela de teología de la iglesia y estudiar las Escrituras? ¿Qué nos van a recordar si no estudiamos las Escrituras? La iglesia cuenta, todos lo sabemos, hermanos, con una escuela, una facultad de teología que está abierta para todos. En esta escuela, hermanos, se va a iniciar entonces con el nuevo módulo de Cristología. Es la oportunidad que tiene usted para estudiar, es la oportunidad que tiene usted para profundizar en las Escrituras. Llegado el momento, mis hermanos, el Señor recordará todo lo que se les haya enseñado. Sigamos avanzando, hermanos. Les pido que por favor ubiquemos también Hechos, capítulo 4, versículo 31. Otro elemento de medio de gracia que el Señor utiliza en favor de su iglesia para que la iglesia tenga el denuedo de la predicación del Evangelio a sus familiares y tengan ustedes y sientan la valentía de que el Señor está con ustedes y el Señor les recordará todas las cosas que Él les ha enseñado. También lo encontramos en el valor que le da el creyente a la oración. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Para finalizar este punto, hermanos, el tema aquí es que el Señor le envía a Moisés, vaya a Egipto, entregue el mensaje, que yo estoy con usted. Moisés le dice, no, Señor, a pesar de que vayas conmigo, yo todavía no me siento tranquilo. El Señor, obviamente, nos menciona el texto bíblico que le da ira al saber que su siervo, al saber que le está prometiendo su presencia, él dice que no va. Nosotros, la iglesia, se nos da el mismo mensaje. Vaya al mundo, entregue el mensaje del Evangelio, pero tranquilos, yo estoy con ustedes. Todo yo les voy a recordar a través del Espíritu Santo. Lo mismo se nos dice a nosotros, vamos al mundo y entregamos el mensaje. Sigamos avanzando.
Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces la ira de Jehová se encendió contra Moisés y le dijo, vean ustedes la forma misericordiosa que el Señor trata a Moisés. Moisés le dice, no voy a ir a pesar de que tú estás conmigo, no siento la confianza para ir. El Señor sabe cómo es Moisés y todas las debilidades y todos los sufrimientos que tiene Moisés. Y le dice entonces, está bien, voy a enviarlo entonces y va a ir entonces con su hermano. Entonces ya eso usted se imaginará a Moisés ahora sí con cara contento porque como le va a mandar al hermano, entonces ahora sí va a ir. Sigamos leyendo. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces la ira de Jehová se encendió contra Moisés y le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano, Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Noten ustedes, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. El mismo mensaje que se le da a la iglesia. Y el Señor nos enseñará lo que tendremos que decir. Sigamos adelante. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Noten aquí, hermanos, que después de esto ya Moisés ya no sigue siendo más renuente. Ya no dice, no, pero a pesar de que me envíe con Aarón, pues tampoco voy. Ya después vemos entonces la actitud de Moisés. Dice, como ya me entregó a Aarón, me dice que voy a ir con Aarón, voy a ir acompañado, entonces ahora sí voy. Es como Moisés colocando entonces su confianza en el brazo de carne y no apoyándose y sabiendo que si el Señor está con él, pues vaya con confianza. Más adelante vemos a Moisés en este mismo versículo, en este mismo capítulo, que ahora sí va, porque como le manda con el hermano, ahora sí va. Sigamos avanzando. Aquí vemos, en esos versículos, vemos entonces que el Señor comisiona a Moisés y lo envía entonces a Egipto. Pero hay un tema aquí. Está comisionando a Moisés para que lleve un mensaje a Egipto. Pero Moisés tiene un detalle. Tiene un problema en su casa. Y ustedes saben que, como bien nos lo dice el Nuevo Testamento, el pastor debe gobernar bien su casa. Si no es así y no tiene su casa en orden, entonces no puede ir a dar ese mensaje. Pero a Moisés se le dice, tranquilo, que el Señor se encarga de organizarle su casa, para ayudarle, para que él se anime y ponerlo en orden, para que ahora sí cumpla el requisito y vaya. Leamos cómo el Señor brinda este apoyo a Moisés. Leamos entonces, hermanos, del 18 al 26. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Yetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Yetro dijo a Moisés, ve en paz. Paremos aquí un momento. Noten ustedes la actitud que tiene Moisés cuando habla con Yetro. Primero le habla con respeto, es su suegro, le habla con respeto a su suegro. Le explica que va, no con todo el detalle, porque seguramente Yetro no le va a entender. Recuerden ustedes que Yetro es madianita. Le dice, voy para donde mis hermanos. Pasaron 40 años, y él sabe en su corazón que sus hermanos están allá, en Egipto. Pero cuando él menciona a sus hermanos, ¿será que él está pensando en Aarón? ¿Él está pensando en María? ¿Él estará pensando en su círculo? Él está pensando en todos sus hermanos. Él le llama hermanos a toda la nación de Israel, descendientes de Abraham. Él le llama a todos ellos sus hermanos. Así como nosotros nos llamamos entre nosotros hermanos. Así nos vemos como una familia. Así ve Moisés, entonces, iré a mis hermanos. Nosotros, cuando venimos a la iglesia, venimos a encontrarnos con nuestros hermanos,
con la familia. De la misma manera, esta familiaridad no se pierde, se transmite a sí mismo y se conserva en la verdadera Israel, en la iglesia, en el Israel espiritual, como hermanos. Sigamos leyendo. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Yetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Pasaron 40 años y es 40 años de esclavitud. Cuando Moisés se vino, había una ley. ¿Recuerdan ustedes la ley que había en ese momento? De matar a todos los niños varones. Porque si mataban a todos los niños varones, entonces quedaban las damas. Ellas crecían y ¿con quién podían hacer familia? ¿Con otras tribus o con los mismos egipcios? Así se borraría completamente la nación de Israel. Ese era el pensado de Faraón. Sigamos leyendo. Para ver si aún viven. Y Yetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuelve a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Noten ustedes aquí la forma amorosa como Dios trata a Moisés. ¿Sabe que este hombre tiene un montón de temores? ¿Sabe en qué condiciones salió de Egipto? Le daba miedo ir a Egipto solo, porque él creía que estaba solo a pesar de que el Señor le decía que fuera, que él iba con él. Luego le dice: vas entonces con Aarón. Ya luego se tranquilizó y dijo: listo, ahora sí voy. Y además de eso el Señor le dice: tranquilo, vaya, porque todos los que procuraban la muerte de Moisés ya murieron todos, así que vaya tranquilo. Es decir, le está diciendo: vaya, que si yo le estoy diciendo que vaya, que usted va a estar tranquilo, es porque su vida está en mis manos. Yo lo cuido, yo lo protejo. Vaya tranquilo. Sigamos en el texto. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Hasta aquí todo iba bien. Él dijo: me voy, y me voy entonces con mi familia, y nos vamos entonces a cumplir lo que el Señor nos manda, y nos vamos con toda la familia. Pero hay un detalle, y era que no la familia, si él era uno de los ministros del pacto. ¿Recuerdan ustedes cómo pertenecía uno al pacto en el Antiguo Testamento? Con la circuncisión. Con la circuncisión. ¿Recuerdan ustedes qué pasa cuando un hijo varón nace dentro de la familia de los judíos? ¿Qué hay que hacer? A los 8 días hay que circuncidarlos. A los 8 días hay que circuncidarlos. Ténganlo presente. La circuncisión en aquella época, hoy es una cirugía. En aquella época se hacía con una piedra afilada. Con una piedra afilada cuando el bebé tenía 8 días de nacido. Porque a los 8 días de nacido la vitamina K ya se había formado y podía cicatrizar. Tenía que ser a los 8 días. Se hacía la circuncisión, pero tenía que ser con una piedra afilada. ¿Por qué con una piedra afilada? Porque las piedras las creó Dios, no con algo metálico que crea el hombre. ¿Y qué hace el hombre? Sino que la piedra, Dios creó la piedra, se afila y entonces hacen la circuncisión. Tengamos presente este contexto. Ahora sí, leamos el texto. Entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, creo que me adelanté, ¿cierto, hermanos? ¿Hoy voy bien? Listo. Dijo también Jehová, voy a devolverme al 19. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Noten ustedes que le da más mensajes. Asegúrese de ir a Faraón y hacer todas las maravillas que yo le digo que haga. Pero yo endureceré su corazón
de modo que no dejaré ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo primogénito. Paremos ahí. Noten ustedes que van camino a Egipto. Él, como padre de familia, él es su responsabilidad hacer de que su familia estén todos cumpliendo los requisitos del pacto. Ténganlo presente. El Señor se comunica en este caso todo el tiempo con Séfora, todo el tiempo se comunica con Moisés, con el jefe de hogar. Todo el tiempo, Moisés haga esto, Moisés vaya y haga esto. Y aquí en este punto le dicen, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón. Recordemos, hermanos, que Faraón es una referencia al mundo, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Aquí es importante la palabra primogénito y que el Faraón sepa que es el primogénito, todo Israel es el primogénito. La palabra primogénito para los egipcios era importante porque el Faraón se creía el único hijo de los dioses. Entonces, él se creía el primogénito de los dioses. Con este mensaje le está diciendo Moisés que todo el pueblo, todos completos, todos sus elegidos, todo su pueblo, es el hijo del único Dios. ¿Recuerdan que habíamos visto antes de yo soy el que soy? Como diciéndole el Señor a todos, cuando me pregunten quién soy, diga yo soy el que soy. En otras palabras, yo no distingo o no existe ningún dios Ra, no existe ningún dios del Nilo, que en ese momento lo asociaban con Osiris, no existe ningún tipo de dios. El único Dios que existe y que ha existido es el que manda que su hijo primogénito salga de Egipto al desierto a adorar a Dios. Ese era el mensaje que tenía que ir a llevar. Pero el Señor le anticipa a Faraón, a Moisés, que en su cometida, cuando vaya a Egipto, va a pasar algo. Faraón no los va a dejar ir. Faraón lo va a rechazar. Faraón va a rechazar a Moisés y le va a decir, yo no recibo su mensaje. Les pido, hermanos, que teniendo en mente esto que hemos leído, me apoyen buscando Mateo, capítulo 16, versículo 21. Y recordemos algo. Enviaron a Moisés con un mensaje a Faraón, al mundo. Y dice el Señor que cuando Faraón lo rechace, eso no debería generar entonces en Moisés ningún tipo de asombro. Cuando Moisés lo rechace, Moisés va a decir, ya sabía que me iba a rechazar, porque el Señor ya me había dicho. Así que Moisés se fortalece al escuchar que Faraón lo rechaza, porque el Señor ya le había dicho que eso iba a suceder así. Pero este mensajero que es Moisés, que va al mundo a entregar un mensaje y lo rechazan, no es la primera vez que ocurre. Vámonos a Mateo 16, versículo 21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Él ya sabía, Jesús, que era necesario hacer algunas cosas y que iba a suceder algunas otras. Moisés ya sabía que tenía que ir a Egipto, iban a pasar algunas cosas y que lo iban a rechazar. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Este tipo de mensaje ya lo sabía el Señor, de que tenía que ir y sufrir. Él valientemente va conociendo él todo lo que habría de suceder, porque Dios, su Padre, se lo dio a conocer. Así es como él mismo lo anuncia. Moisés va a Egipto sabiendo el rechazo y todo el sufrimiento que habría de suceder, va conscientemente, pero se fortalece porque sabe que el Señor está en mando de todas las cosas, de todas las situaciones. Sigamos leyendo.
Tenemos entonces a Moisés ya comisionado y va camino a Egipto. Mientras va camino a Egipto, él está entonces en una posada. Vámonos hermanos, para el versículo 24 y 26 y veamos qué sucedió. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo, quiso matar a Moisés. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado, que ya sabemos que es un pedernal, una piedra afilada, y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad, tú me eres esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Vamos a ir a desenredar un poco este versículo y veamos unos inconvenientes que tenía Moisés en su casa. Veamos primero. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Él iba, Moisés, vamos en el versículo 24 al 26. En el versículo 24 va el camino y se queda en una posada. Luego, ¿con quién se queda? Con Séfora y con sus 2 hijos. Tengamos presente que iba con sus 2 hijos. Iba con Gerson y con Eliezer. 2 hijos. Se quedan en la posada, están los 4 en la posada. Y dice el texto: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Paremos ahí. Y vean ustedes que el 25 dice: entonces Séfora, o sea que Séfora estaba viendo y observando todo. Vio que algo sucedió con Moisés y quedó totalmente inhabilitado. El Señor apareció, no dice el texto bíblico cómo, no dice la manera. Lo que sí sabemos es que Moisés estaba en riesgo de muerte. Pero ¿por qué estaba en riesgo de muerte Moisés? Sigamos leyendo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo. Noten ustedes que dice de su hijo. ¿Cuántos hijos estaban ahí? 2. Y el texto dice de su hijo, de uno solo, un solo hijo. Y solamente cortó el prepucio de su hijo. ¿Qué nos deja pensar entonces esa parte? Que el hijo mayor sí estaba circuncidado y el otro hijo no estaba circuncidado. Imagínense ustedes la circuncisión, que la circuncisión para otras naciones era un acto terrible. Imaginen ustedes a otra nación que no conocen nada del pacto, no tiene ninguna afinidad con el pacto, con una piedra, cortan el prepucio de un bebé de 8 días de nacido, pues claramente va a salir sangre. Y pues Séfora, al ver algo así con su hijo mayor, pues dijo, seguramente por lo que el texto nos deja ver, al segundo no lo dejó circuncidar. Y como no dejó circuncidar al segundo, el padre de familia es el encargado de hacer que cuando uno pertenece al pacto en esa época, todos sus hijos estén circuncidados. Y se pone Moisés entonces en peligro de muerte. Esto es un llamado de atención, hermanos, claramente para todos los padres de familia, y no solamente los padres de familia, sino todos y cada uno de los que son jefes de hogar, para todos. Hayan o no hayan hijos, el varón es responsable en su hogar de hacer de que todas las cosas conforme a lo que hemos aprendido se hagan. Si en la casa se tiene, por ejemplo, el altar familiar ha de hacerse, porque el varón es el que se pone en peligro. Cuando cae la humanidad, ¿a quién el Señor llama de primeras? Adán, porque el varón es el responsable. Aquí estamos llamando a Séfora. ¿Quién estaba en peligro de muerte aquí? Moisés. Moisés está en peligro de muerte. ¿Por qué? Porque en su casa tiene él la misión de hacer que se cumplan, que todos sus hijos cumplan con el rito que ya se le había dicho a Abraham para que pertenezcan al pacto. Sería muy raro que una persona que no cumple vaya entonces a la nación de Israel como ministro del pacto sin cumplirlo, como ministro ir hasta la nación de Israel a hablar sobre este pacto, sobre este Dios de pactos. Así las cosas, vemos entonces que Séfora aquí se da cuenta de la situación, seguramente porque Moisés ya le dijo, miren, yo soy judío, mi padre es Abraham,
la forma en la que pertenecemos al pacto es a través de la circuncisión. Se circuncida el hijo menor, el hijo mayor, seguramente Séfora, estamos aquí como imaginando la situación como pudo haber sido, Séfora al ver de que un bebé de 8 años, pues sale sangre y es un acto terrible para ella, dice, no, al otro no me lo vayan a circuncidar. Y Moisés dice, bueno, pues no lo circuncidemos y vámonos así. El problema es que al irse así se pone él en riesgo y le aparece el Señor entonces, ¿y qué dice el texto? Para matarlo. Séfora se da cuenta y entonces circuncida inmediatamente el niño, y asimismo lo que está diciendo es que con la sangre de otro, Moisés es salvo, salva su vida. Y entonces empiezan a haber vestigios entonces del evangelio. Con un sustituto y con la sangre de un sustituto, el elegido es salvado. Y así empezamos entonces el camino con un ministro que ahora sí está cumpliendo con los requisitos y puede ser enviado entonces al mundo a hacer la presentación de este Dios maravilloso. Ahora, preguntaríamos en este punto por qué el Señor se tuvo que esperar hasta este punto. ¿Por qué no le dijo antes a Moisés? Le dijo, cuando estaban hablando en la zarza, le dijo, oye Moisés, tu hijo menor no está circuncidado, circuncídelo para que ahora sí yo lo pueda enviar. Donde este hombre se hubiera puesto en esta situación, Moisés, es que el Señor Séfora me mandó circuncidar el niño, el problema doméstico que se forma en la casa. Eso no era conveniente, no era la mejor manera y el Señor sabe cómo hace sus cosas. Así, entonces, lo envía, aparece entonces el Señor, Séfora se da cuenta que está en peligro. La misma Séfora es la que hace la circuncisión, reconociendo que lo que estaba diciendo Moisés siempre ha sido cierto, ha sido puesto en peligro, y ella lo que dice es que él es esposo de sangre, diciendo que con la sangre de otro, su esposo entonces es salvo. Con la sangre de otro, entonces su elegido es salvo. Sigamos avanzando, hermanos. Puesto entonces Moisés en peligro, siente entonces el peso de un Dios iracundo con las personas que no son del pacto. Y siente entonces Moisés el terror de un Dios iracundo. Era necesario que Moisés sintiera esto para que ahora sí, con conocimiento de causa, pudiera ir a su pueblo y poder explicar cómo es su Señor, cómo es su Dios, el Dios de él y de todos sus hermanos. Sigamos avanzando, hermanos. Vamos, por favor, al último punto, en los versículos 27, y leeremos hasta el 31. Nos detendremos 27 y 28. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés. Noten ustedes que ahora el Señor habla con Aarón. Y le dice, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Noten ustedes que el Señor ya le había dicho a Moisés que iba a hablar, que Aarón le aparecería al encuentro a él en el desierto y que se alegraría de corazón. Ya le había anticipado eso el Señor a Moisés. Y luego lo envía. Y el Señor lo que hace es que habla con Aarón y le dice, vaya y salga al desierto y encuéntrese con Moisés. Este tipo de situaciones nos hace ver que el Señor prepara el corazón de sus elegidos para que cuando presentemos nosotros el mensaje, ellos ya estén preparados. El Señor se encarga de cada uno de sus elegidos para que cuando presentemos el mensaje, el Señor nos permite hacer la presentación y la persona poder abrazar el Evangelio. Esto no es la única vez que ocurre. Podemos recordar, por ejemplo, cuando Cornelio, en una visión, ve entonces que el apóstol tendría que venir y manda entonces a sus soldados al apóstol Pedro para que llegue a su casa. Noten ustedes el Señor cómo opera en las dos partes. Habla con Cornelio y también habla con el apóstol. A los dos los pone en línea para que el apóstol le presente el evangelio a Cornelio. El Señor prepara el corazón de cada uno de los elegidos para que cuando se presente el evangelio, entonces crean. Sigamos avanzando, hermanos.
En este punto, hermanos, hemos llegado a la manera en la que el Señor finalmente cumple con todo o parte más bien de la primera parte de su mensaje. Versículos 29 y 31. Entonces fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón todas las palabras que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó. Noten ustedes, y el pueblo creyó. ¿Recuerdan ustedes que Moisés había dicho, pero si yo voy no me van a creer? Y aquí el Señor dice, entonces fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón todas las palabras que Jehová había dicho a Moisés, e hizo señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Notaron ustedes, hermanos, que el Señor viene a través de sus siervos, entrega un mensaje, y el Señor ya había preparado el corazón de sus receptores, y lo que hacen ellos es que creen, y ellos creen. Pero aquí hay una particularidad con este creer. Hay un creer corporativo, un creer inteligible, que es solamente pasajero. Cuando se entrega el Evangelio, se recibe entonces el Evangelio como una semilla, pero no tiene profundidad. Ella crece, pero luego muere. Al principio se recibe con gozo, pero luego se rechaza. Habíamos visto, hermanos, en Romanos, que tenemos la nación de Israel, y dentro de la nación de Israel, el remanente. Así que tenemos entonces el texto bíblico cuando nos dice que creyeron, inclinaron y adoraron, significará entonces que todos y cada uno de la nación de Israel, todos creyeron. ¿Significará eso? Hebreos 3, disculpen, nos hace mención de que esta generación cayó en el desierto. Lo que nos hace pensar entonces que este creer es entonces para algunos corporativo, para que se pueda dar el hecho del éxodo, para que ellos cooperen con la salida de Egipto, pero para el remanente, para los que estaban allí, recuerden que los que estaban allí eran personas como Aarón, eran personas como María, como Josué, como Caleb. Estas personas son distintas. Estas personas creen como un nuevo comienzo, como una forma en la que el Señor ahora sí los acoge, pero ellos creen con afecto, con amor hacia el Señor. Pero los demás, los que no creyeron de esa misma manera con amor, ellos creen otra cosa. Ellos creen es que por fin llegó el fin de su aflicción y por fin ahora van a estar tranquilos. Esto es cuando, por ejemplo, nos dicen, crean en el Señor y sus enfermedades les serán quitadas. Crean en el Señor y entonces su matrimonio se restaurará. Ese tipo de mensaje es lo que algunos creyeron en esa época. Crean entonces y ahora vamos a salir de la esclavitud al desierto y vamos a ser libres. Pero otros, como Caleb, como Josué, creyeron con afecto en que el Señor cumple las promesas. Dejemos ahí, mis hermanos, y acompáñenme en una oración. Padre eterno, te agradecemos, Señor, todo este tiempo que nos has permitido disfrutar de tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos al alma y al corazón. Gracias, Señor, porque tú nos guías y nos diriges en todas las situaciones. Te rogamos que pongas en nuestra alma siempre el querer como el hacer, según tu buena voluntad, para que estudiemos tu palabra como debe ser, para que nuestros familiares sean bendecidos por el estudio de tu palabra, para que presentemos el Evangelio con la confianza de que tú vas con nosotros y de que tú nos recordarás todas las cosas que nos enseñas. Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones y esto hemos orado, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.